Entrecontadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy estoy muy contenta porque viajaremos hasta el sur del continente, ni más ni menos que a Argentina. Y es que están con nosotros Luciana y Verónica de La Fragua. Déjenme contarles que ellas son unas juglaresas, un dúo de música y narración que nos van a compartir parte de su historia, porque aunque ustedes no lo crean, han trajinado por un sinfín de lugares haciendo música, narración, talleres, investigación y demás actividades. Pero sin más preámbulo, me gustaría que ellas sean quienes nos digan parte de su historia. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Penélope? Bien, pues bienvenidas a Entrecontadas. Y me gustaría, bueno, pues que nos digan cómo es que se formaron, porque, bueno, ustedes son una mezcla de literatura, de letras y de música, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, me gustaría que nos empiecen a platicar dónde se formaron, cómo es que entraron a esta elección que se va hacia las juglaresas, pero nos gustaría que nos platiquen más como de su historia personal. No sé quién quiera empezar, si Luciana o Verónica. Y bueno, pues bueno, yo no tengo problema en empezar. Yo soy Luciana y siempre me gustó desde muy chica la literatura. Siempre en mi casa se leía en voz alta, nos contaban historias, mis papás, yo le leía a mi hermana también, hacía las voces de los personajes, entonces siempre estuvo como muy presente esto de jugar con el sonido y con las emociones que el sonido nos puede llegar a dar. Y yo nací en Bariloche, más al sur todavía, más al sur de Mendoza, más al sur, en Bariloche también, Argentina, y cuando me vine a estudiar a Mendoza, me vine a estudiar letras. Y bueno, y ahí fue todo un descubrimiento también de autores y de distintas personas, digamos, que fueron presentándonos un poco los distintos géneros literarios. Entre esos géneros estaban los romances, y la verdad es que es un género que a mí me gustaba mucho también, pero sobre el que no había explorado demasiado. Cuando estoy terminando la carrera, a mí siempre me gustó el canto lírico, el canto de distintos géneros también, fue muy ecléctico. Me río porque estuve en una banda de rock anime, hice bossa nova, o sea, una mezcla, canto lírico, de todo. Bueno, el tema es que me gustaba el sonido, me gusta la música, entonces estaba en eso. Y cuando me estaba por recibir el último año, nos conocimos con otras dos chicas, ahí formamos un cuarteto, con Vero y otras dos personas más, donde hacíamos leyendas musicalizadas. Yo quería hace mucho tiempo hacer historias con música, y a la Vero también le interesaba eso, pero bueno, las otras chicas querían hacer leyendas de Mendoza, entonces dijimos, bueno, mezclemos todo y hagamos leyendas musicalizadas. Eso duró un año, más o menos, y cuando ese cuarteto se disolvió, con la Vero nos habíamos quedado con muchas ganas, de hacer esto de música y literatura, de seguirlo, y para no seguir con el tema leyendas, que ahora tenemos otro proyecto en el que estamos con leyendas ambientadas, musicalizadas, pero que es un grupo más grande, en ese momento dijimos, vamos a buscar otro género literario. Y bueno, yo me acordaba que los romances habían nacido con música, entonces son textos preparados para musicalizarse, para cantarse, para narrarse con música, y que era un género muy flexible, porque desde la Edad Media hasta hoy, o sea, básicamente medio milenio de boca en boca, ¿no? Entonces, bueno, fue como esa elección con los romances. Y bueno, y ahí empezó como la cuestión de La Fragua, y nos entusiasmamos mucho, porque de algo que por ahí uno al principio piensa, bueno, viste que siempre hay como muchos prejuicios sobre lo medieval. Tenés las personas que les encanta lo medieval y dicen, ¡ay, dragones! ¡Ah, las batallas, lo épico! Y tenés otros que te dicen, ¡oh, la iglesia, la peste, la Inquisición! Como las dos antiguas.
Por ahí estos romances muestran a veces la vida cotidiana, a veces traen un poco de magia, a veces muestran sobre todo las preocupaciones universales. Entonces nos asombrábamos siempre de que el público actual respondiera, digamos, positivamente a estos textos tan cortitos y que al mismo tiempo tocan una fibra tan hondamente humana, ¿no? Así que un poco eso, por ese lado, digamos, ese es mi trayecto hasta los romances, y después cuando ya nos conocemos con Vero, también fue la exploración de la música, y eso fue muy, muy bueno, de la música y la literatura como una cuestión donde una... complementaria, ¿no? Claro, complementaria, donde una no acompaña a la otra, sino una complementa a la otra y transforma el texto de una manera la música que, bueno, que realmente a nosotras mismas nos sorprendió un montón. No sé si vos querés contar un poco sobre eso. Bueno, mi nombre es Verónica Barroso, yo soy la parte de la música, soy guitarrista, estudié en la UNCuyo, en la Universidad Nacional de Cuyo, de acá de Argentina, de Mendoza. Me gradué en la licenciatura, y también desde chica me encantaban los romances, me encantaba, es más, me sabía un par de memorias. Y entonces cuando nos conocimos con Lu, hicimos el cuarteto se llamaba Donde topa lo pandito, que era una frase muy típica de Mendoza. Entonces, bueno, como comentó Luciana, era referido más al folclore, y a mí me gustaba más explorar los instrumentos. De hecho, me gusta tocar otros instrumentos, aunque yo soy guitarrista, pero siempre uno busca exploración, busca jugar, ¿no? Y bueno, cuando nos conocimos, como que pegamos muchísima onda, y Luciana tenía un poema, yo lo musicalicé en su momento, y hacía mucho que no componía, que no me... Cuando lo hice y me emocionó tanto su poema, a ella le gustó mucho lo que yo compuse, entonces dijimos, bueno, quizás sea por acá. Y el hecho de los romances, por distintas situaciones, a las dos, como que desencadenamos las dos en el mismo género, no de los romances. Así que la verdad que ha sido un placer, y la respuesta del público, si bien ha sido muy diferente, siempre ha sido positiva. Hemos tocado en escuelas, hemos tocado en bibliotecas, hemos ido a Buenos Aires a cerrar también un par de congresos ahí. Y de festivales. De festivales de narración. Hemos estado en la cárcel también tocando, también sí. Tuvo buena repercusión. Y yo, en mi caso, yo decía, Luciana daba en su momento talleres y clases ahí en la cárcel, y yo decía, ay, no, nos van a querer matar con los romances, y la verdad que, prejuiciosa lo mío, pero la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Así que creo que los romances abarcan estas temáticas universales que nos tocan de fondo, y en el caso de la música tratamos de que sea programática, ¿no? de que potencie en las palabras, de que potencie el clima, de lo que quiere decir, ¿no? Así que hacemos un trabajo las dos como muy minucioso, y que nos termina gustando mucho a nosotras. Y creo que si te gusta a vos, al resto creo que la respuesta es positiva. Total. Porque lo hacemos con mucho cariño, así que bueno. Eso. Sí, yo creo que por ahí también nosotras mismas fuimos descubriendo que el género era más incluso de lo que nosotras imaginábamos. O sea, inicialmente nosotras dijimos, bueno, vamos a trabajar con estos romances tradicionales, medievales, españoles, les vamos a poner música. Después descubrimos que ya tenían música registrada, digamos, de la Edad Media o del siglo XV, en realidad, ya no era de Edad Media, pero ahí, del humanismo. Después fue como, wow, mirá qué bueno, porque los romances, como se siguieron cantando, también tienen melodías actuales, o sea, como que se siguió descubriendo esto de la música. Y esos giros, esas cuestiones también culturales, las fuimos incorporando, y de algún modo también el reconocer que en Latinoamérica también tiene toda una historia el romance, nos abrió una puerta que en principio nosotras no pensábamos que estaba tan activa. Y hay incluso romances de autor que hemos tomado también, que ahí tenemos un par. O sea, es muy interesante porque, digamos, es un género que es muy plástico, podés trabajarlo como desde distintos lugares, ¿no?
Así que en eso fuimos como cada vez asombrándonos más de los resultados que daba este género, que podíamos tocarlo con públicos muy disímiles y de pronto gustaban algunos en un público más que otros, pero siempre, digamos, fue una respuesta positiva, así que interesante. Está bueno. Digamos que de una u otra manera la oralidad las junta, porque creo que en cierta medida, pues las letras escritas, la narración escrita, bueno, antes, sobre todo en esta época medieval, la oralidad tenía un papel importante porque no, digamos, no todo el mundo leía y lo que se hacía era una transmisión oral muy importante. Y por otro lado, la música, que es un vehículo maravilloso, muy universal, muy contundente, muy lleno de, más bien desata muchísimas emociones, al igual que otras artes, pero desata muchas emociones. La oralidad es la que, digamos, las junta y se da este proyecto. ¿Les parece si nos comparten un romance? Nos han compartido muchos porque yo creo que el público va a estar muy contento. Agradecemos a quien esté viendo este video. Y bueno, compártanos un romance entre contada y contada. Y buenísimo. El que vamos a hacer es el primero que hicimos, que se llama Romance del enamorado y la muerte. Es uno que sale mucho en libros de texto, así que seguramente alguna de las personas que nos está escuchando lo habrá escuchado, o lo habrá escuchado de su abuela, o de, quizás, eso, hay dos vías, ¿no? Por vía escrita también, pero es un romance bastante conocido. La música es nuestra, pero el texto es de origen medieval. Así que bueno, Romance del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Entrar, señora, tan blanca, más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. Yo soy el amor, amante. Soy la muerte, Dios envía. Ay, muerte, tan rigurosa. Déjame vivir un día. Un día no puede ser. Una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca. Ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando junto a ti, vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía. Echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, enamorado, que la hora ya está cumplida. Ahí terminó. Es recortito. Genial, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y cuéntenos cómo es que seleccionan, o sea, me queda claro que, bueno, pues están sumergidas en el mundo de las letras y esto, y bueno, pero ¿cómo es que empezaron a seleccionar? ¿Cómo construyeron ustedes el repertorio? Dijeron, ¿por dónde empezamos? Porque déjenme comentarles, querido público, que son juglaresas. Y también ahorita nos contarán un poco como de esta proeza y del papel que toman las juglaresas, pero me gustaría que nos compartan cómo es que seleccionan ustedes estos romances, porque ahorita lo decías muy bien, Vero, hay una serie de valores universales que no importa
la época, el lugar, la humanidad nos sentimos reflejados, ¿no? Y no habemos uno, bueno, yo creo que sí habrá muchas que quizá no se hayan enamorado o no sea parte de su, digamos, de su vida, aunque lo dudaría casi, me atrevería a decir que todos nos hemos enamorado, pero justamente, ¿cómo es que ustedes retoman este género de los romances? Ahorita nos platicaron un poco, pero a partir de ahí, ¿ya cómo construyen ustedes como equipo de, vamos a hacer este repertorio, por dónde va? Cuéntenos. Bueno, nosotras siempre buscamos romances que a nosotras nos impacten, pero hay algunas cosas que ayudan siempre, que nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo, que por ejemplo, son más impactantes aquellos que no tienen una afiliación histórica explícita, por ejemplo, que no refieren una guerra específica, o sea, tenemos romances que son históricos, romances que son épicos, tenemos otros que tradicionalmente se los llama novelescos, porque en realidad son novelescos porque todos trabajan ficciones, pero a estos romances novelescos se les adjudica digamos, una construcción totalmente ficcional, como que no hay quizás una batalla detrás o un personaje histórico detrás, y esos romances son los que siempre ayudan más a que se trasciende hasta hoy, digamos, esa emoción de ese personaje que no está anclado a una historia previa de España, por ejemplo, o de algún evento de Latinoamérica. Acá en Argentina también hay romances históricos del 9 de julio, de la independencia. Entonces, digamos, los romances históricos sirven para públicos abocados a determinado objetivo, que es hacer trascender determinado hecho histórico, y hay otros, como estos, que desde nuestro punto de vista, me atrevo a decir nuestro porque en realidad lo hemos hablado muchas veces, trascienden mucho más allá de la historia en sí. En el caso, por ejemplo, del enamorado de la muerte, se ve estas dos cosas, ¿no? Del amor y la muerte como dos opuestos que al mismo tiempo se combinan y se mezclan, porque es como que el enamorado en principio piensa que es el amor, pero no, pero es la muerte. Entonces, esa situación del amor y la muerte como dos pilares, digamos, en lo humano, ¿no? Y por otro lado está el tema, esto me acuerdo porque lo trabajamos en una escuela una vez, en una escuela eran niños de primaria, tenían una materia que era filosofía. Entonces un amigo que daba esa materia ahí dice, ¿ustedes no quieren hacer algunos romances y que podamos trabajar sobre el tema de filosofía? Dijimos, bueno, tomamos la posta. Y entonces tomamos el del enamorado de la muerte y ahí también se ve el tema del destino. Como la muerte le da una hora más de vida, pero si él no hubiera trepado a la torre no se hubiera muerto. Entonces esa situación del destino, la situación del sueño y la realidad, porque el romance empieza diciendo, un sueño soñaba anoche. Era un sueño, pero ¿se murió o no se murió? Esas preguntas, esos interrogantes, a nosotros nos funcionó muy bien en esa escuela, y eran chicos de 6º grado, y la verdad es que tuvimos una repercusión interesante, pero también porque se pudo pensar sobre estas cuestiones un poco más profundas. Yo creo que los romances más lindos son esos que nos permiten a nosotros meternos en la historia, porque aunque sean cortitas, digamos, meternos en esa historia y sentirnos identificados con eso que le pasa al personaje, aunque como vos bien decís, quizás la persona no está interesada en estar enamorada, pero quizás le pega esta situación de decir, todos vamos a morir en algún momento, ¿y cómo vamos a morir? Y si me encuentro con la muerte y me despierto, la otra vez hablaba con un alumno y le digo, vos imagínate, estás soñando con tu enamorada, estás soñando que sos feliz, y abrís los ojos y ves una mujer pálida en la puerta. ¿Y cómo reaccionarías ante eso? Y el enamorado pensó que era el amor porque es el enamorado, o sea, ni siquiera tiene nombre, ¿no? Es como, son interesantes esos personajes que de algún modo nos traen esas emociones, esas preguntas que nos hacemos como seres humanos. Yo creo que eso es... Y que son universales, ¿no? Claro. Porque vuelven otra vez a decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, además también, en su momento, cuando estábamos volviendo a la pregunta sobre el repertorio, no me acuerdo, también en algún momento hemos seleccionado en función de los eventos a los que nos invitaban. Por ejemplo, nos invitaban a un congreso de retórica. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer La doncella guerrera, donde argumenta.
Nos invitaron a varios congresos, jornadas de la mujer. Bueno, entonces tomamos romances que tengan que ver con la mujer. Y así fuimos descubriendo qué romances también eran los que a nosotras nos interesaban, cuáles no, cuáles eran más, quizás cuáles llegaban más a un público, quizás académico, enfocado en determinado tema, y cuáles eran buenos en general. ¿Sí? Hay uno de ellos, que bueno, quizás después más adelante lo podemos hacer, que es el de Moriana, el del veneno de Moriana. Es un romance que es como nuestro hit, porque en donde sea que lo toquemos siempre es como que le gusta a la gente, como que la venganza siempre trae buenos resultados. Siempre gusta. Sí. La venganza siempre nos ha rendido aplausos. Pero bueno, son muy interesantes, la verdad. Así que bueno, un poco esa es la idea de construir el repertorio. A partir de lo que sabemos que el público nos ha pedido en algún momento, y después teniendo en cuenta que nos guste a nosotras, y en ese que nos guste a nosotras está precisamente eso, o sea, que no haya una afiliación histórica donde se acote la interpretación del romance, que se trabaje en temas o preguntas universales, que podamos darnos cuenta quizás de la profundidad del texto. También, viste, Penélope, que son textos que, aunque son medievales, como se han ido adaptando en el tiempo, muchas veces no tienen palabras complejas, porque eran populares muchos de ellos. Entonces, eran populares, sí, pasaron los cortesanos por arriba, digamos, en la escritura a veces, pero siguieron de boca en boca y todo eso se fue filtrando hacia un vocabulario que podemos entender en general. Y si no, se explicaron las 2 o 3 palabras que son distintas, pero también sirven, digamos, como para una reflexión sobre la lengua a partir de textos que son accesibles, o sea, creemos que son bastante accesibles a distintos públicos, ¿no? Así que un poco tiene que ver con eso la elección. Sí, definitivamente la sencillez y los valores universales y los temas que abarca nos hacen sentirnos completamente identificados, ¿no? Porque podemos vivirlo. Aquí lo interesante es que también la música nos lleva a otras sensaciones, no solamente la oralidad, ahorita lo vi, me gustó muchísimo, hay mucha teatralidad, porque en sí es un cuento musicalizado. Pero cuéntame, Vero, ¿cómo haces también tú, cómo el proceso musical, cómo es esto de, me imagino se hace en equipo y proponen, hagamos esto y en conjunto, y bueno, ¿cómo viene la exploración? Porque bueno, hay mucho en donde el instrumento también es un protagonista importante, y ahí siento que mucho equilibrio entre la historia, entre la musicalidad de la voz y la musicalidad en sí que ofrece el instrumento. ¿Cómo es parte de este proceso? Compártenos. Sí, tratamos de ver los puntos de disonancia y los de reposo, o los de tensión y reposo, y trabajamos, pero trabajamos más que, yo podría hacer canciones, podríamos hacer algo más, pero trabajamos más el efecto, ¿no? Y es una cuestión de a dos. Por eso quizás lo sentís tan fusionado, que es lo que queremos. Porque Luciana también, me acuerdo en los primeros ensayos, Luciana canta, y entonces decía, ay, pero fijémonos en esta nota, y venía directo a la guitarra y me decía, fíjate en esta nota, y yo decía, pero ¿qué nota es esta, Luciana? Y yo no sabía, porque son mucho de lectura musical, ¿no? Pero era la nota que necesitábamos. Entonces, era muy, muy loco, y a la vez muy... las primeras composiciones fueron más bien muy en conjunto, y explorando las dos y jugando las dos con la guitarra. Yo decía, mira, este acorde puede ser, pero ya dejé de decir este acorde, entonces solo juego con las posiciones. Y si vos me decís en qué tonalidad está y en qué, creo que nos fuimos directamente a jugar y a que realmente nos llegara a nosotros el sonido, más que la armonía o más que la cuestión, la melodía, y eso creo que nos fuimos más por esto de jugar, del sonido por el sonido, y a ver cómo nos reflejaba la palabra y el sonido y cómo se combinaba eso. Es lo que hicimos. Recuerdo que el primer concierto que hicimos fue un concierto autogestionado, como todo lo que hacen las juglaresas también, ¿no? En la época medieval.
En un vivero fue en un Fue en un vivero. Qué bien. Sí, y mi hermana trabajaba en una bodega, entonces llevó vino, mi otra hermana hizo bombones, y yo invité a un par de profesoras, pero claro, yo soy licenciada en guitarra. Entonces cuando escuchó mi profesora, dijo, bueno, ¿por qué? Porque no ve el virtuosismo, pero no es lo que nosotros pretendemos. ¿Se entiende, Penélope? Nosotros lo que queremos es otra cuestión. Como nosotros decimos con Luciana, bueno, cada una después cantará, Luciana cantará sus óperas y yo cantaré, yo tocaré en otros lugares, pero cuando nos juntamos acá, jugamos realmente a que la música y la palabra sean una y que se complementen y que se potencien la una y la otra, es lo que pretendemos. Y me acuerdo que mi profesora se quedó así mirándome, nunca más la invité porque digo, no está entendiendo lo que nosotros queremos hacer. Porque aparte en su época, ahora la cuestión de género y todo eso está como muy en boga, ¿no? Pero cuando nosotras comenzamos y decíamos que éramos juglaresas, nos miraban como diciendo, no solo existían los juglares, y no es verdad, porque las juglaresas tuvieron un papel súper importante, y así que bueno, ahora es como que se conocen más, y se conocen las trovairits, y mujeres como, con mucha fuerza, y que la Edad Media no fue tan oscura como contaba recién Luciana, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un placer para mí componer junto con Luciana, porque las dos, ella es muy intuitiva, entonces me dice, fíjate acá, yo ya no le digo, no, eso no, yo ya digo, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Y la verdad que... Hemos hecho muchos descubrimientos muy lindos, bueno. Sí. Incluso por ahí a veces hemos hecho eso de decir, bueno, este personaje, ¿qué acorde o qué secuencia, qué melodía vamos a elegir para este personaje? Después, ¿cómo se va a ir transformando esa melodía en función de la emoción del personaje? Entonces, está buenísimo porque si bien no hay un trabajo desde lo que, digamos, el barroco consideraría lo virtuoso, ¿no? Pero hay un trabajo de amalgama, por así decir, de la música y la voz, que sí queremos o intentamos siempre que se vea, y que sí lleva como bastante tiempo, porque así como la hemos pasado bien en los ensayos, a veces también ¿te parece esto? No me parece, y sí, así estamos. Entonces, pero bueno, digamos, el resultado final implica que estamos de acuerdo las dos de más o menos lo que va saliendo. Y bueno, las cuestiones básicas, cuando se acelera el ritmo, o cuando queremos algo fuerte, seguro va una disonancia, pero no van tan pensadas en la cuestión armónica, sino van pensadas desde la intuición. También nos parecía súper interesante jugar con eso. Que también hemos hecho arreglos y todo, un poco, pero un poco más académicos, digamos, o más armoniosos. Pero hay algunos romances, como por ejemplo fue todo el tiempo explorar, jugar y utilizar la guitarra con otros, con la tambora, con la cabeza, que ahora las obras del siglo XX obviamente las tienen, pero bueno, fusionar esto del siglo XX con lo medieval nos parecía bastante interesante. Aparte, El enamorado y la muerte tiene toda una melodía que es muy famosa también, y a veces la tocamos y después tocamos esto, o directamente hacemos nuestra versión. Y bueno, y así a veces hemos traído también ahora un romance de autor, porque la música no es nuestra, entonces hemos elegido compositores latinoamericanos. Vamos jugando. Sí, eso es interesante en ese sentido también. O sea, a veces nos sorprende también eso, encontrar por ahí una melodía que no estaba destinada al romance inicialmente, era una pieza musical separada, y después cuando la fusionamos con la letra que encaje justo, eso nos ha dejado siempre como sorprendidas también, ¿no? Y creo que, por ejemplo, para los más puristas, en todas las artes, ¿no? Para los más conservadores o más clásicos, siempre a lo mejor les tendrán una lectura, pero bueno, lo voy a hablar como desde mi punto de vista muy del teatro,
que es como el lugar donde habito, porque era una familia de comediantes, nos dedicamos en casa todos a esto. El instrumento está actuando, entonces está actuando, está haciendo intervenciones importantes, que creo que eso es algo que te voy a decir así de manera personal, pero no a todos los músicos les es fácil. Siento que es cuando el instrumento está pasando más allá de ser bellamente ejecutado a actuar, porque es escénico, completamente escénico. Entonces es ahí cuando el instrumento vibra para también transmitir cosas como si hablara a la par de la palabra y como si el instrumento también pudiera hacer diversas acciones muy concretas, como si me lo imaginara actuando, ¿sabes? Ahorita me dio esa sensación, que eso creo que es como el sentido de juglar. Y ahorita lo que tú decías también, Luciana, es como, comentaban ambas, estamos, o sea, a lo mejor retomamos cosas del pasado que son buenas, sé que es bueno retomarlas porque considero que también luego se pierden y ahora en esta mar de miles de cosas que miramos en todos lados, siento que hay que darles peso, pero también tenemos una lectura contemporánea de esto y a mí, bueno, pero a mí me encantan las fusiones y las diversidades, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que es ahí donde es muy nutritivo, y cuando pues se dan fusiones también de que a veces pareciera que solamente la historia del arte es de Europa, pero en cada uno de nuestros países tuvimos este mestizaje en donde hicimos nuestro propio barroco, nuestro propio virreinal, nuestro propio género, o igual pues dieron origen a muchas cosas, porque nuestras músicas son mestizas, también nuestra literatura es mestiza, ¿no? Aún en los pueblos indígenas sí sigue siendo mestiza. ¿Qué les parece si igual nos comparten otro romance? Porque estaba muy bueno. Y bueno, ahorita seguimos platicando de las juglaresas, ¿eh? Buenísimo. Sí, bueno, un poco para reivindicar la figura femenina. Decíamos, bueno, el romance del veneno de Moriana siempre es como que muestra esto de la venganza y nos ha dado muy lindo resultado y de algún modo también es una historia bastante atrapante, que cuando lo hacemos con público podemos conectar quizás de otra forma, porque hay momentos de acercamiento al público y tal. Acá esperamos que podamos desde la cámara y desde bueno, la buena voluntad de llegar al público también, pero bueno, esperamos que este romance les guste. Es el romance del veneno de Moriana, que también es medieval, hemos puesto música nosotras, y que de algún modo también nos deja ahí el hilo para seguir tirando acerca de protagonistas femeninas en la Edad Media y de juglaresas que cantaban estos romances en la Edad Media también, y que bueno, está bueno reivindicar hoy también. Así que bueno, esperemos que salga bonito y bueno, que les guste. Madrugaba don Alonso a poco del sol salido, convidando a su boda a los parientes y amigos. A las puertas de Moriana sofrenaba su rocino. Buenos días, Moriana. Don Alonso, bienvenida. Vengo a brindarte, Moriana, para mi boda, el domingo. Esas bodas, don Alonso, debieran de ser conmigo. Pero ya, que no lo sean. Igual, el convite estimo. Y en prueba de la amistad, beberás del fresco vino, el que solías beber dentro, en mi cuarto florido. Moriana, muy ligera, en su cuarto se ha metido. ¡Ay! 3 onzas de Solimán con el acero amolido.
la víbora los ojos. Sangre de un alacrán vivo. Bebe, bebe, don Alonso, bebe de este fresco vino. Bebe primero, Moriana, que así está puesto en estilo. Levantó el vaso Moriana, lo puso en sus labios finos. Los dientes tiene menudos, gota dentro, no ha vertido. Don Alonso, como es mozo, maldita gota, ha perdido. ¿Qué me diste, Moriana? ¿Qué me diste en este vino? Las riendas tengo en la mano y no veo a mi Rocino. Vuelve a casa, don Alonso, que el día vaya corrido. Y se celará tu esposa si quedas acá conmigo. ¿Qué me diste, Moriana? Que pierdo todo el sentido. Sálvame de este veneno, yo me he de casar contigo. No puede ser, don Alonso, que el corazón te ha partido. Desdichada de mi madre, ya no me verá vivo. Más desdichada la mía, es que te hube conocido. Ahí termina. Bravo, bravo. Bravo por Moriana. ¡Bravo por Mariana! Todos nos victorian ese romance. Sí, por supuesto, es como es como la heroína de esos malos amores que hace justicia. Y bueno, de manera muy, muy teatral nos compartieron ahorita, muy bonito, me encantó, me encantó. Y este romance está buenísimo. Hay algo interesante de esto, que es que en la Edad Media las leyes no protegían a la mujer. Entonces, si la mujer cometía adulterio era terrible, la mandaban a la muerte. Y ya la discusión no era si moría o no, sino si la mataba el padre o el esposo, digamos. Pero en el caso de los hombres, el adulterio no estaba penado realmente, o era indultado el que cometía adulterio, y se decía que la culpa era de la mujer por no haberlo sabido servir. Entonces, terrible. Estos romances muestran un poco esa situación de qué hacer cuando las leyes no te protegen. Entonces siempre hacemos bromas con esto de acá les damos la receta del veneno y todo eso, porque, digamos, en la Edad Media era un tema de la mujer y de cómo defenderse de aquellos don Alonsos que venían a conquistar y después se iban, ¿no? Es muy interesante el poema en eso, porque, bueno, un poco como en juego, tal, pero muestra una historia bastante fuerte, que era la de muchas mujeres de esa época también, ¿no? Es interesante eso. Y bueno, creo que todavía, aunque aparentemente ya pasaron, no sé, 7, 5, un siglo, sigue habiendo todavía muchas cosas en la cultura para con las mujeres, que sigue habiendo esta idea de ella tuvo la culpa, ella lo sedujo, ella es la mala, ¿no? O el ejercicio de la sexualidad libre. Por fortuna cada vez menos, y creo que las generaciones de ahora cada vez más tienen la libertad de hacer ejercicio, pero en esa época justamente se volvían justicieras y habilidosas, ¿no? Tenía que ser, como justo en muchas de las historias eran habilidosas porque siempre había un don Juan que iba a mancillarlas y donde tenía un valor, porque el peso de la iglesia y el peso de la moralidad de la época era fuertísimo, ¿no? Entonces tenían que hacerse de artimañas y justo se volvían estas heroínas en donde podían contarnos estas historias de estas heroínas que habían logrado, ¿no? Hacer justicia. Por eso yo creo que no, sigue gustando, porque de una u otra manera hay todavía
desafortunadamente rescoldos de esos pensamientos medievales, ¿no? Y platíquenos ahora de las juglaresas, o sea, cómo ha sido también ese trabajo de investigación. Y bueno, pues obviamente hay muchísimo de perspectiva de género en el trabajo, y ahorita lo comentabas, pero no, no, pues es juglares, como antes costaba mucho trabajo hablar en femenino, que es una de las cosas que estamos muy nuevos en la resignificación del lenguaje, y bueno, pues muchos de los cuentos y las historias estaban en masculino, o se creía que esos oficios eran. Platíquenos un poco como de esto que han investigado y ustedes han realizado ya también como juglaresas. Sí, la voz femenina en realidad siempre, digamos, siempre estuvo, pero siempre fue muy negada durante mucho tiempo, ¿no? O sea, pensemos en las canciones de cuna, en las canciones del campo también, o sea, hay muchas mujeres que estuvieron, pero que de algún modo estuvieron relegadas, y de pronto la historia en el hogar también, ¿no? Como siempre a cargo de las mujeres, de la madre, de la abuela, pero sin ese reconocimiento social era necesario también, porque de algún modo es lo que permitía de algún modo visibilizar también el arte en las mujeres. Yo creo que un poco las juglaresas eran vistas también de forma bastante extraña en la Edad Media, venían un poco a reivindicar eso, la voz femenina, pero las hubo de distintas clases, o sea, las hubo de clases más plebeyas, las hubo de clases nobles, las hubo ficcionales también, qué sé yo, Tarsiana, por ejemplo, en el libro de Apolonio del siglo XIII. No recordar que era del siglo XIII, no me acuerdo, pero sí, creo que es del siglo XIII, es, no sé, una jovencita que era noble y la roban unos ladrones y bueno, termina trabajando para un gigoló, y ese gigoló le dice... para digamos, ¿cómo se gigoló lo entienden allá, ¿verdad? Pero un proxeneta. Sí, bueno, sí, proxeneta. Entonces, bueno, este proxeneta, ella lo convence para no vender su cuerpo, y dice, yo voy a darte más dinero si me dejas cantar con una vihuela, porque sé cantar y sé tocar música. Entonces ahí ya uno dice, bueno, era una de las formas que tenían las mujeres también de ganarse la vida a veces, si sabían tocar un instrumento y tal. Y bueno, y ella toca su historia en la plaza y hace un romance con su propia historia, hasta que, bueno, la vuelven a encontrar, vuelve a su casa y tal. Pero bueno, estas juglaresas ficcionales, de algún modo, tienen también un asidero en juglaresas reales que hubo, ¿no? Y bueno, entre las nobles, como mencionó Vero, también estaban las trovairits, que fue todo un movimiento que empezó en Francia. Las mujeres nobles. No sé si quieres comentar ahí un poquito de eso. Sí, comenzó en Francia y eran poetas y eran virtuosas de instrumentos de cuerda, principalmente la vihuela, el laúd. Y lo loco de eso es que muchos de los trovadores firmaban, como pasó en la música, mucho, y pasó en todas las artes, creo, firmaban los poemas o las obras de estas mujeres, pero aún así se conserva, por ejemplo, Beatriz de Día es una de las trovairits más reconocidas. ¿Por qué? Porque se conserva la partitura y una de las canciones. La temática que tenían en esa época, o este grupo de mujeres, que eran poderosas en todo sentido, era que se quejaban se quejaban de la política, se quejaban de sus amantes, y no era el amor cortés que hacía el trovador, era todo lo contrario. Tenían diferentes temáticas y a veces, por ejemplo, una de las canciones de Beatriz de Día es que tenía un amante que era un trovador, entonces ella le dice, me prometiste otra cosa, y todo esto en una canción, ¿no? Un romance, y al final tu amor cortés no sirve, o sea, realmente toda una cuestión de género que si nos ponemos a pensar es muy, muy bueno, muy loco en la época, de haber sido bastante fuerte, porque lo cantaba delante de su esposo y estaba en esas tertulias que hacían, ¿no? Entonces la verdad que es muy, muy interesante. Yo creo que por ahí también es interesante pensar en las influencias que tuvieron los juglares y las juglaresas, ¿no? En plena Edad Media,
cae el Imperio Romano, pero digamos los artistas de ese imperio, populares incluso, ya existían los histriones, ¿sí? Ya existía, digamos, toda la cuestión teatral y musical de Roma, de ese imperio romano que fue cayendo. Después también los otros, los vinieron, digamos, del sur, los árabes, también tuvieron toda su influencia desde los instrumentos, desde la música, y claro, estaban las esclavas musulmanas con las nubas y con una serie de, digamos, normas también de oralidad que se fueron realizando, pero también había, digamos, una mixtura de esas influencias fueron las que llevaron a la generación de los juglares y de las juglaresas. Muchas veces en las miniaturas medievales aparecen juglaresas, aparecen muchas veces bailando o acompañando, digamos, el espectáculo musical del juglar. Entonces, eso también es el tema del cuerpo, del movimiento, la seducción a través de la música y del movimiento, de la danza, es una de las cosas que también están registradas. O sea, yo creo que si uno se pone a ver la historia de las mujeres, la puede rastrear a partir de estos personajes que aparecen, de las trovairits, de las esclavas musulmanas, de esas raíces quizás hasta, digamos, sí, hasta las soldaderas, digamos, todos los que vinieron también desde el norte, los bárbaros, digamos, que destruyeron, entre comillas, el imperio, por así decir, romano, y que fueron de algún modo alimentando, ¿no?, este arte de lo oral. Y que me parece interesante también ver eso, como esas influencias, porque por ahí, me imagino, ¿no?, en la Edad Media había quizás algunas juglaresas que venían más del sur, más andaluzas, que sabían bailar, más onda flamenco quizás, y quizás al norte la influencia era francesa. Entonces, era francesa, venían con esto del fin amor, del amor cortés, de las trovairits quizás, y entonces es como que ese vínculo se daba a través de los viajes y a través, digamos, de estas. La otra vez leíamos bueno, Ramón Menéndez Pidal es uno de los más importantes, digamos, que ha trabajado, de los más antiguos, digamos, que ha trabajado el tema del romance, y él contaba que los juglares cortesanos incluso pedían permiso a su rey para ir a tal otra corte a aprender canciones, ¿no? A aprender canciones y enseñar las que ellos sabían. Entonces, este viaje, esta internacionalización, digamos, de la juglaría, se fue dando de una forma muy asidua en la época. Y creo que esa mezcla es la que originó a los juglares y a las juglaresas. En el caso de las juglaresas, lamentablemente, se les pagaba menos que a los juglares, muchas veces. Y además corrían con esta situación de desprestigio. Había juglares que también eran desprestigiados, digamos. Pero estas juglaresas eran desprestigiadas también desde sus quizás andanzas que tenían que ver también con acompañar las peregrinaciones, acompañar a las cruzadas, acompañar, y ahí se daban otras cosas en algunos casos. No todas eran santas, ¿no? O sea, había como muchos momentos de diversión en esas cruzadas. Entonces, bueno, lo interesante es eso también, que las juglaresas, digamos, las había nobles, las había plebeyas, las había peregrinas, y eso está bastante asentado en algunos, se puede rastrear en los códigos, digamos, y en los anales de la historia también, ¿no? Y también, bueno, en las miniaturas, ¿no? Hay muchas miniaturas que reflejan juglaresas bailando, o con una pandereta. Tocando instrumentos más bien de percusión. Muchos de percusión. Algunos de cuerdas, pero muy pocos, porque también los juglares, según el instrumento que tocaban, era la jerarquía del juglar, ¿no? Bien. Entonces, las mujeres iban por las de percusión. Sí, o por ahí eso, quizás el baile para ellas era como también lo que más destacaba, porque bueno, la vestimenta, con la posibilidad también de acercarse al público desde el movimiento, cosa que por ahí dependía mucho de la zona, ¿no? Sí. Yo creo que depende mucho de la zona. Incluso había hasta matrimonios de juglares. Se llegó a ver una calle de los ministriles, de los juglares, donde estaban ya afincados casi como si fuera un municipio. El municipio les pagaba, el gremio de los juglares estaba ahí. O sea, es muy interesante eso, digamos, en la historia. Ahora se está recuperando recién el tema de la historia de las mujeres juglaresas. No hay mucho sistematizado. Sí hay que buscar, digamos, ver en las miniaturas, acercarse quizás a los textos, bueno, como decíamos,
del siglo XIII, quizás a estudiosos como Menéndez Pidal, Diego Catalán, que han seguido estudiando este género y que mencionan, Menéndez Pidal dice, habla de las juglaresas un poquito, pero bueno, muchas veces, la otra vez comentábamos con Vero que a veces cuando se restringe el estudio de un texto a un grupo muy reducido, por ejemplo, la Asociación de Medievalistas de X cosas, ¿no? Entonces lo ven desde el punto de vista del texto y eso ya rompe con la idea del oral, primero, o sea, lo ven desde el punto de vista del texto y empiezan a analizarlo desde el texto. Dejan a un lado muchas veces la música, ahora se está retomando otra vez esta unión música-texto. Después, quizás todo ese contexto en el que sucedió se ve quizás desde lo jurídico, se ve desde lo histórico, pero no se ve desde la idea de la performance del juglar, o sea, cómo era que llegaba a su público, o sea, hay relativamente poco sobre eso. Entonces, claro, ahora sí, están empezando a ver miniaturas medievales, en sí una sociedad muy plural, muy interdisciplinaria, o sea, eran muy orales, pero también eran mucho de la imagen, ellos tenían un arte realmente muy plural. Nosotros nos hemos especificado mucho, viste que tenemos artes visuales, teatro, letras, música, ellos eran todo eso unido, o sea, quizás el mismo juglar en algún momento señalaba con una varilla una imagen que tenía y así contaba su historia, o sea, eso es algo que queremos recuperar también. Y que también las mujeres lo hacían, o sea, incluso había nobles que eran así, o sea, hay un romance que es el romance de Silvana, por ejemplo, que trata el tema del incesto, re fuerte. Te cuenta que Silvana estaba en el patio del palacio tocando la vihuela, y que el padre la escucha, y bueno, hay toda una situación. Digamos, ella, de algún modo, ya eso nos da la pauta de que históricamente mujeres nobles también ejercían esta parte de la música y de recitado de romances, o sea, está bueno para ir entresacando de ahí la historia. Hay mucho por hacer, está bueno que tengamos estos espacios para comentar de la existencia de estas mujeres, porque es un campo de investigación y de estudio que es necesario para completar lo que nos está faltando de la historia de la juglaría o de la narración oral o de la oralidad artística, la performance oral, como sea que le queramos llamar, digamos, realmente es importante. O sea, hay muchas mujeres que cantaron y que tienen mucho que decirnos a través de esos registros que están ahí ocultos, incluso hasta en textos ficcionales. Está bueno. Como ahorita lo decías, creo que hay mucha interdisciplina y ahora en la investigación suele hacerse como desmenuzada, como un gajo nada más de esa parte, cuando en sí es un conjunto de cosas que no se daban como ahora, a lo mejor en las formaciones más escolarizadas o más académicas, sino que surgían del folclore, surgían de la necesidad del pueblo, como lo dices, en todo tipo de espacios, no solamente como en lo escénico o digamos como en estas trashumantes que paseaban de lugar en lugar, que de una u otra manera se volvían la comunicación artística importante, ¿no? Eran, digamos, los que giraban por estos lugares y traían de una u otra manera también noticias y también una fusión de lo que habían ellos explorado en ese otro espacio, de encontrarse con los otros. Pero creo que aquí también es importante ahorita lo que ustedes comentaban de la oralidad en la casa, desde el arrullo, desde la nana, desde la oralidad en estos espacios en donde, bueno, pues a lo mejor económicamente tenían más posibilidades del acercamiento hacia la música y también había mucha creatividad, incluso bastante de la documentación a veces se daba en esos espacios porque en lo popular se pasó de boca en boca, pero la oralidad, ahorita decías algo, Luciana, que me parece súper importante, que es como dejar de forma secundaria la oralidad. Siento que apenas es muy poco tiempo para acá que la oralidad ha sido tomada en cuenta, como si no estaba escrita en partitura, si no estaba escrita en un libro o en manuscrito o en alguna forma impresa, digamos, no existiera cuando, bueno, pues una serie de historias ficcionadas pues han pasado de generación en generación, de boca en boca, y que gracias a esa oralidad es que hay una preservación
y que continuamos con esas. ¿Les parece si igual nos comparten otro romance? Sí. Sí, totalmente. Bueno, un poco aludiendo a esto de las madres, podemos hacer el Niño del Agua, que es un romance, ya es de autor, Antonio Esteban Agüero lo escribió. Este sí, no tenía música porque era un romance escrito, digamos, un poema, claro. Un romance actual. Y Antonio Esteban Agüero no es tan conocido a nivel internacional porque es un autor que cantó a su pueblo, cantó a su región. ¿Sí? Él es de San Luis, de otra provincia acá cerquita de Mendoza. Y es muy interesante porque acá aparece el tema también de la madre y aparece el tema también de la magia. Hay una situación ahí. Pero bueno, como es latinoamericano, lo vamos a hacer con un charango que tenemos acá y vamos a usar unas chachas, son estas. Con este romance fue muy loco porque fuimos a San Luis, primero fuimos a tocar, después nos volvieron a invitar y fuimos a dar un taller de juglaría. Y entonces cuando volvimos, había una profesora de letras que nos estaba buscando desesperadamente, dice, chicas, yo quiero que ustedes musicalicen, por favor, uno de los romances de Esteban Agüero, que es puntano, le dicen ellos, porque es de San Luis, se le dice puntano. Por favor, y nos hizo toda porque como es tan regional, nosotros no teníamos acceso a los poemas, a los romances. Entonces nos copió y nos dio en mano, ¿te acordás? Sí. Antes de viajar nos dio en mano para que musicalizáramos. Bueno, hicimos el romance del Niño del Agua. Del Niño del Agua. Bueno, esperemos que les guste y que se escuche bien, con toda la dificultad, pero la buena voluntad de que salga bien. El niño llegó del agua, asombrado y conmovido, diciendo a la madre: «Madre, en el agua hay otro niño, un niño que me hace señas con la mano. Madre, un niño que habla si yo le hablo y mira si yo le miro». ¡Qué país tan bello, madre! El país del otro niño. Las ranas juegan con él y los grises pececillos le velan el sueño cuando él reposa sobre el limo. ¡Qué país hermoso, madre! El país del otro niño. Tiene nubes, tiene estrellas, corales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. La madre le escucha atenta y le dice con cariño: «No quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio. Copia distantes nubes, vilanos fugitivos». Y el niño responde: «Madre, en el agua hay otro niño. Con estos azules ojos que tú besas, madre, he visto la frente de lisa luna, los ojos color jacinto». La madre se calla y luego le besa con un suspiro las sienes por donde sube la marea del delirio.
al pie de la peña verde que se inclina sobre el río, hallaron después la blusa aún mojada de rocío. Bien, ahí está. Bravo, bravo. Es lindo Muy bien. rescatar instrumentos también tradicionales de acá, y bueno, un poco en esa búsqueda de los instrumentos también, siempre comentamos que el charango tiene como su origen también con la vihuela, entonces es como volver otra vez a retomar, ¿no? La historia de los instrumentos también. Bueno, Sí, nosotros cuando damos conciertos didácticos contamos algo de la historia de la historia de la guitarra, de cómo llega la vihuela acá y bueno, los españoles invierten las cuerdas, es una de las leyendas, y que bueno, el autóctono, no me va a salir la sí, palabra. los nativos de acá no tenían cordófonos, sí tenían silbadoras y un montón de otros instrumentos que recién ahora también se está reivindicando toda esa música, porque la verdad que en Latinoamérica destruyó, el español destruyó todo, y entonces, bueno, construyen el charango y bueno, y así les contamos cómo surge el charango acá, es una de las historias que hay, ¿no? Y también tenemos una vihuela y también tenemos una mandolina, entonces tratamos de algún modo acercarles esos instrumentos que no son tan conocidos como la guitarra, que la guitarra es tan dúctil y es tan noble, ¿no? Para los chicos es como asombroso a veces y a veces terminamos los conciertos y vienen y nos preguntan o les dejamos tocar los instrumentos y Sí. para ellos es Wow. como maravilloso. Así que bueno, este romance lo queríamos hacer, porque es tan cristalino el charango, realmente lo queríamos hacer con un instrumento así, porque la mandolina no daba, pero el charango daba justo. Entonces, un romance súper triste y cuando terminamos queda un clima así que como... queda un clima como muy para abajo, pero bueno, digamos. Nos pasó una vez con un romance de Lorca que también dijimos, no lo vamos a hacer nunca más, porque veníamos re bien en el concierto, todo genial, hicimos ese romance y fue como una energía muy, muy para abajo, que era el romance de la luna luna. El romance de la luna luna es precioso, Lorca es precioso. Súper musical. Me encanta, Lorca es uno de mis poetas preferidos, pero claro, tenía toda esta situación trágica de la muerte de un niño y es complicado también. Pero bueno, digamos, está bueno como ir probando también a ver qué energías nos mueve cada texto y cada autor, o si es tradicional, cada construcción colectiva, ¿no? También, así que... Y también es bueno como llevar al público a muchas emociones, ¿no? A mí a lo mejor en la narración se me da la comedia, pero para mí también cuando exploro en otros géneros es algo que me causa mucho placer, sobre todo si logro conmover al público, porque yo como que naturalmente nací chistosa, no sé, pero entonces como cuando logra uno en el público generarle no solamente una emoción, sino muchas emociones también, es muy grato, ¿no? Es muy grato llevarlo a estos paisajes emocionales a través de la música y de la palabra, ¿no? Y ahorita, bueno, yo leí el currículo que me hicieron favor de compartir y hay mucho de educación. ¿Esto nació como el proyecto o se dio en el trayecto? Y, o sea, ¿cómo fue? Platíquenos, porque además me parece sumamente importante, a lo mejor porque yo estoy muy metida en la educación, me gusta mucho, creo que la educación a través del arte tiene un poder muy, muy fuerte, y bueno, no se diga a través del cuento, que es algo en lo que yo más trabajo, pero me gustaría que nos compartan también un poco como de cómo fue ese camino que los llevó a fusionar, bueno, entre muchas cosas que ya tienen fusionadas, la educación. Sí, sí, bueno, nosotras siempre tocamos y nos gusta tocar, ¿no? Hacer conciertos didácticos y eso nos parece interesante porque es una vivencia, digamos, desde el arte, que es interesante tenerla. Después lo de los talleres surgió a raíz de querer difundir el arte de la oralidad, que, digamos, no está tan difundida, ahora está más difundida, digamos, pero cuando empezamos, hace como 10 años más o menos, no estaba tan difundida. Y la verdad es que es interesante poder transmitir la experiencia de contar.
Entonces también eso fue muy interesante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué instrumentos? Y entonces por ahí en los conciertos didácticos había algunas actividades. La Vero, por ejemplo, en el Romance del Veneno de Moriana, que es muy dialogado, decimos, bueno, los varones hacen Don Alonso, las mujeres hacen Moriana, yo les iba tirando letra a los chicos y la Vero iba haciendo la música. Y la verdad es que muy, muy lindas experiencias, porque por ahí a partir de eso después hemos encontrado chicos que nos han dicho, yo no sabía que me gustaba el canto y de pronto sí me gustó, o yo siempre quise tocar la guitarra y ahora que veo el instrumento y que veo cómo lo tocan, porque también, viste que no solamente rascamos la guitarra, sino que la Vero hace como esto de los armónicos, o toca la cabeza de la guitarra, o hace la tambora, el golpe en la caja, entonces como cubramos el instrumento, eso creo que ha dado mucho, digamos, ha sembrado muchas semillas, digamos. Y eso también, por lo menos a nosotras nos alegra cuando decimos, qué bueno que por ahí estudiantes, en el caso de letras, cuando hemos dado los talleres en letras, doy clases ahí en la carrera de letras, y yo veía esto, ¿no? La importancia de la poesía recitada en voz alta, la necesidad de la palabra unida, o sea, la lírica es el género más musical, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos estos tres géneros, ¿no? Pero la lírica, si no se piensa desde la música, si no se piensa desde el recitado oral, si no se piensa desde las cadencias, desde la rima, desde el ritmo, y nos quedamos, qué sé yo, por ejemplo, en el caso del romance, como tiene una parte narrativa, con el cuestionario tirado en el pupitre, bueno, digan de qué trata. Listo, y eso es toda la experiencia con el romance. Entonces, eso de intentar revertirlo es muy satisfactorio, porque es como saber que esa palabra queda vibrando. Como el sonido, somos vibración, siempre decimos eso. Somos vibración. Y si yo recito en voz alta, esa vibración sigue reverberando y toca a otros que a su vez recitan, y eso asciende más allá de lo que podamos incluso nosotras suponer. Y eso por ahí es un poco lo que nos ha impulsado a dar talleres de juglaría, a descubrir la voz cantada o la voz recitada, a que personas que por ahí no se animaban a leer en voz alta, vieran en la posibilidad de ir a una radio y grabar, o de grabar algo para una audioteca, o de esas cosas ayuda un montón también, porque porque no se pierde la oralidad, claro, ¿no? que no se pierda esa tradición. Creo que uno también la pone desde otro lugar, entonces como que, y con respecto a la música, también en un primer momento los monjes eran los que escribían y los cantos gregorianos y toda esta historia. Entonces nosotros siempre que hacemos los talleres damos la posibilidad de decir, no sabes tocar un instrumento, pero sos un ser musical, porque somos musicales también. Y entonces, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué podemos...? Y es como muy interesante. Por ejemplo, en mi caso, trabajé muchos años en nivel inicial. Y me quedé con el nivel inicial porque preferí quedarme con los pequeños porque son tan auténticos. Entonces nosotras, uno de los talleres que hicimos fue con uno de los jardines míos, ¿no? Del nivel inicial, niños de 4 y de 5 años. Sí. Entonces yo ponía todos los instrumentos que teníamos y decíamos, bueno, vamos a leer un cuento. Venía Luciana, lo leía y yo ya había más o menos pactado con los chicos cómo, quién quería tocar qué instrumento, cómo lo tocaba, si yo decía tal cosa. Y entonces la verdad es que nos pareció fantástico, porque los niños lo único que quieren es tocar y ver, pero pautado de esta forma, los chicos se respetaban y veían a quién le tocaba y cómo lo tocaban, y se recordaban lo que ya habían inventado, ¿no? Y jugar con estas grafías, para ellos era como también muy, muy interesante. Entonces uno como que, como decía Luciana, creo que de algún modo se siembra algo, no importa, un recuerdo, lo que sea, pero ellos tienen la posibilidad de tocar un instrumento. Muchas veces al músico se lo tiene como allá arriba, y si sos el concertista más, entonces que la música es de todos. Me parece que las dos llevamos esa bandera, que la música y la oralidad y las letras es como el arte de todos.
el arte es de todos. Entonces, bajar un poco, pero en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Que yo cuando enseño guitarra, y enseño súper estructurada, pero bueno, también les doy, ¿por qué? Porque tiene que haber una técnica, porque tiene que haber, para facilitar un montón de cosas, pero saber que se puede jugar también, que se puede explorar, que se puede, no sé, respetar el instrumento, pero también darse el lugar de jugar, explorar. Es lo que también queremos en los talleres, ¿no? Sí, también ver esta situación de que durante mucho tiempo se priorizó la escritura a partir del surgimiento de la imprenta. Es muy interesante ver cómo en el surgimiento de la imprenta se imprimieron algunos romances y otros no, ¿no? Pero digamos, justo en ese siglo XV, principios del XVI, pasó toda esta revolución, ¿no? De lo oral y lo escrito. Y lo escrito ya venía desde el siglo XIV, lo escrito para ser cantado, lo escrito para ser narrado. O quizás tenemos más adelante, incluso en la modernidad, esta mixtura que existe, de hecho, pero que se tendió digamos, a polarizar, ¿no? O es lo escrito o es lo oral. Y en este caso, lo que nosotras también reivindicamos es que puede ser escrito y oralizado, que podés trabajar desde un texto que nació en la oralidad, que pasó por un filtro quizás cortesano, otros que no pasaron por ese filtro cortesano y pasó por un filtro histórico de medio milenio hasta llegar a hoy, con impresiones quizás modernas, siglo XX, y que eso es valioso, digamos, recuperarlo, que de algún modo nos devuelve una parte de nuestra historia que, digamos, muestra esa unión entre la escritura, que al final todo es lenguaje, digamos, muestra la escritura y la oralidad como un complemento, como dos dinámicas, ¿no? Bueno, hay un autor que es Walter Ong, que trabaja mucho sobre eso, sobre el tema de la necesidad de reivindicar la oralidad como otra tecnología de la palabra, como otra diferente, ni menor ni superior, sino otra forma de entender el mundo del lenguaje. Y creo que es muy valioso eso, porque ya desde esta segunda ola, digamos, de oralidad más tecnologizada, que nos permite ahora ponernos en contacto con vos, con tu canal, con tus seguidores, con el público, con aquellos a los que compartiremos, digamos, nuestra entrevista también, que quizás en otro tiempo era impensable, pero desde esta segunda ola de oralidad, digo, poder reivindicar la oralización de lo escrito también es no solo una herramienta didáctica, sino también una posibilidad que tenemos de disfrutar de la palabra. Y creo que es muy valioso, muy interesante también esa perspectiva. Creo que está bueno también esto de recuperar la historia desde el oral, pero sin hacer, digamos, a un lado lo escrito para superar esa dicotomía y de algún modo llegar a esta síntesis, seguir creciendo. En realidad, con esto de la pandemia, la verdad es que muchos de los conciertos, de las cosas que teníamos pensadas, se complicaron un montón. Y bueno, ahora estamos con esto de los micrófonos y tal, que no sabemos cuánto de nuestra buena voluntad habrá trascendido para los oyentes. Pero bueno, de algún modo, con muchas ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Y bueno, esperemos que ahora en el segundo semestre poder hacer alguna cosita presencial con algún público quizás reducido, pero bueno, ya volver a hacer cosas presenciales también. Y definitivamente este COVID nos vino a paralizar al sector cultural, me atrevería a decir de todo el mundo, porque la vida pública cambió y bueno, cambiará, pero digo, sabemos que el público sabe también que esto es a través pues, de lo que tenemos en casa. Y bueno, también les agradecemos que nos permitan llegar a su espacio y compartamos nuestro espacio, que eso es algo también que se está construyendo nuevo y bueno, que compartamos justamente la oralidad. Ahorita lo comentaban. Hay, creo que estudios muy recientes sobre la oralidad y creo que también se está replanteando incluso la escritura para ser trabajada a través de la narración oral, ¿no? Sobre todo creo que más la literatura infantil y juvenil. También creo que ya se han estado pensando mucho más hacia, como ahorita lo que ustedes están trabajando en interdisciplina, ¿no? También, porque también hay puristas dentro de la narración oral en donde eso no es narración. Para mí me parece que todas las opciones son narración, ¿no? Como lo mismo dirían los músicos, es que eso no es música cantada,
Bueno, a mí me gusta mucho, creo que esas fusiones, y decían algo que me parece bien importante y significativo, es lo popular, que también, bueno, pasan los siglos y entonces lo empezamos a ver como algo más elegante o algo más sofisticado, como si la historia popular se borrara, cuando la historia popular es parte de lo cotidiano, y cuando lo cotidiano también puede ser un lugar extraordinario, ¿no? Por lo mismo de todas estas referentes que vivimos de una u otra manera. ¿Les parece si nos comparten otro más? Bueno, sí, sí, tenemos uno más que es, bueno, un poco pensando en esta situación de la reivindicación de la mujer, y decíamos esto, ¿no? Decir, bueno, busquemos romances tradicionales con protagonistas masculinos, con protagonistas femeninos, después buscamos romance de autor, porque teníamos que ver la variedad, entonces dijimos, bueno, romance de autor, bueno, dijimos Esteban Agüero, listo, y ahora, bueno, pero y de autor, de autora también, alguno que sea una autora, entonces elegimos el romance de la venganza, ahí no te... Ay, perdón, el romance de la venganza, de Alfonsina Storni, bueno, es una poeta, digamos, reconocida en toda Latinoamérica y más allá también. Muy, muy interesante. Este romance, bueno, es el romance de la venganza o del cazador, creo que también a veces aparece como el romance del cazador. Un romance de autora, autora latinoamericana, esa es la que nos estaba faltando de la variedad que tenía. Esperemos que les guste, que salga y en este caso la música no es nuestra, sino es de un argentino que es Máximo Pujol, y nosotros hemos adaptado. Cazador alto y tan bello como en la tierra no hay dos, se fue de casa una tarde por los montes del Señor. Seguro llevaba el paso, listo el plomo, el corazón repicando, la cabeza erguida y dulce la voz. Bajo el oro de la tarde, tanto el cazador cazó, finas lágrimas rojas se puso a llorar el sol. Cuando volvía cantando suavemente a media voz, desde un árbol enroscada, una serpiente lo vio. Va a vengar a las aves, más tremendo el cazador, con hoja de firme acero, la cabeza le cortó. Pero aguardándolo estaba a muy pocos pasos. No. Lo até con mi cabellera y dominé su furor. Ya maniatado le dije, pájaros matasteis vos, y voy a tomar venganza ahora que mío sois. Mas no lo maté con armas, le di una muerte peor. Lo besé tan dulcemente que le partí el corazón. El mío. Cazador, si vas de caza por los montes del Señor, teme que a pájaros vengan hondas heridas de amor. Bravo, Chao, bravo. La nueva. La venganza femenina nueva. Venganza. Oigan, qué placentero, muchas gracias. Y bueno, pues me gustaría que, pues ya para cerrar el programa, yo lo he disfrutado muchísimo, pues no sé qué quieran compartirle pues a nuestro público, a las juglaresas también de México que van a ver este programa, que bueno, son parte de la red, pero bueno, lo ven público en general porque el programa está dirigido para todos y todas. Y bueno, pues no sé, igual si ustedes quieren compartirnos como algo de qué significa para ustedes la oralidad
y cómo es que ha transformado, o algo de su trabajo que nos quieran compartir para cerrar. Es difícil, es una pregunta difícil. No estábamos preparadas, Fanny. O bueno, igual compártanos algo de ustedes, o sea, de lo que, pues de su trabajo, como algo de cierre, ya a manera de despedida. Sí, yo creo que lo importante es el sonido. Es que es saber acerca del poder del sonido. El sonido nos traspasa y nos enseña y nos transforma y nos devuelve desde esa vibración, ese contacto con el universo. O sea, creo que por ahí es interesante verlo desde ahí. El sonido es lo que hermana la música y la palabra oral. Entonces, nosotras intentamos trabajar desde ahí la idea del romance, saber que esa fusión realmente es mágica y se puede seguir fomentando en nuevas generaciones y en nuevas bocas que seguirán alimentando esto que somos, que es vibración, ¿no? Que nos trasciende y que nos completa, pero que también de algún modo, al llegar más allá, nos permite a nosotros también sentir que hemos traspasado esta frontera, lo mismo que pasaba, ¿no? con los textos tradicionales, hemos traspasado la frontera del aquí y el ahora para dejar también, para continuar ese legado oral. Creo que sí, por ahí va y por que ahí. la oralidad, o sea, es lo más, lo que trascendió, lo que decís vos, y... No, claro, lo interesante por ahí me parece es eso, que la oralidad nos permite conectarnos entre nosotros. Y creo que por ahí, en esta época, sobre todo, de encierro que hemos vivido, de algún modo, creo que darse cuenta de la importancia de la palabra es capital para seguir siendo humanos. Entonces, desde ahí me parece que por ahí nosotras trabajamos el tema del sonido, ¿no? Sí, y que creo que esto que es el ritmo, el sonido, la palabra, me parece que fusiona más, y que puede potenciar y ayudar mucho en este momento, ¿no? El hecho de volver a mirar, de querer contar. Por ejemplo, yo te decía recién que trabajaba con los chicos pequeños y siempre cuento antes de dar una canción, yo les contaba una historia, porque me parecía era el modo de que ellos pudieran entender lo que quería decir la canción. Y había un nene que se portaba muy inquieto, ¿no? No se portaba mal, era súper inquieto. Pero cuando yo empecé a narrar, él es como que captó todo, captó los silencios, que son tan importantes, y captó esto de que el otro te estaba escuchando. Entonces, a la otra clase me dice, yo tengo algo para contarte. Yo ya había pasado a la canción, ya estábamos practicando la canción. Y digo, bueno, a ver, contame. Nos sentamos en ronda, en el piso, y él comenzó a narrar, pero era algo que se estaba inventando a medida que él, que él veía que sus compañeritos le prestaban atención. Y entonces eso de fogón, ¿no? Sí. Esto de querer contarle al otro porque querés estar con el otro de algún modo. Fue increíble lo que... Cuento esta anécdota porque me parece que refleja esto de la oralidad como de muy palpable, ¿no? La necesidad de lo comunitario. La necesidad de ser escuchado, la necesidad de contar algo que a él le gustaba, era algo de terror, porque los niños en esa época, el terror a full. Y entonces cuando los chicos se estaban dispersando y querían levantarse, decía él, y entonces, era re loco porque usaba tonos de voz, usaba silencios, usaba de una manera la oralidad mejor de lo que yo había hecho. Y estuvo ahí un rato y yo te decía, qué increíble, ¿no? Los niños, si uno les da el lugar, creo que está bueno. Y esa semillita va creciendo y van a ser personas íntegras en el sentido de, van a ver esto que nosotros fusionamos de una manera un poco más abierta, ¿no? No van a ser, también por ejemplo he dado talleres de SICUS, de Zampoña, ¿no? Y trabajan en un colegio privado en donde solo hacían gente de bajos recursos o gente que trabaja el campo.
fue tan importante para los chicos que hicieron el taller, terminaron componiendo ellos obras, porque bueno, el SICUS es como en comunidad, como el fogón, ¿no? Como la oralidad. Entonces, ellos también pudieron romper esas barreras, y el hecho de que uno pueda trabajar, dar, aunque sea una pauta para que ellos puedan romper barreras, me parece que, ya sea la oralidad, la música, me parece que las artes en general, vuelvo a repetir, me parece que eso es para nosotras tarea realizada, ¿no? Sí, como si tuviéramos que ponerle palabras, sería oralidad y música, serían sonido, sería juego, sería romper barreras. De algún modo también lo comunitario es muy importante para nosotros. O sea, no solamente una cuestión de oralidad escénica, sino una cuestión de oralidad comunitaria, de que todos nos empoderemos con la palabra. Entonces, creo que eso es muy importante. La música y la palabra son de todos y para todos, y entre todos tenemos que protegerlas como un patrimonio humano. Sí, ¿no? fundamental. Sí, importante eso. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer que hayan estado con nosotros en Entre Contadas, y bueno, pues no me queda más que agradecerles. Esperemos que en otro momento también podamos tenerlas, y bueno, ya estaremos poniendo aquí las redes sociales para que las visiten, para que sigan escuchando y sigan su música, aunque sea a la distancia. Y bueno, pues por fortuna estas redes nos permiten estar de chismosos, viendo el trabajo de todos los demás. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, a todas tus redes, a tus seguidores, que también a su vez deben ser cuentacuentos y narradores. Para nosotras es buenísimo, hemos podido recuperar también, volver a tocar y tal, ahora gracias también a tu invitación, porque hemos estado durante la pandemia bastante, dando talleres, haciendo rondas virtuales y tal, pero nos hemos sentido súper a gusto haciendo lo nuestro, de los romances, y bueno, es algo que tenemos que agradecerte también. Sí, muchas gracias. Pues ya nos retomaremos en el mundo presencial nuevamente todas. Ojalá. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas. ¿Y saben qué? Nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.